Hola a todos, bienvenidos a esta Sociomed Talk. Quiero presentar y agradecer a la doctora Sonia Morales Miranda. Ella es doctorada en Salud Pública y maestra en Ciencias de la Salud de la Escuela de Salud Pública en México y ha trabajado en Latinoamérica, principalmente en Centroamérica, con poblaciones en contextos de vulnerabilidad al VIH, como personas de la diversidad sexual, trabajadoras sexuales, migrantes, usuarios de drogas inyectables, entre otras. También ha trabajado en proyectos relacionados con la vigilancia epidemiológica del VIH, sobre todo en el diseño, evaluación e implementación de encuestas de prevalencia de VIH e infecciones de transmisión sexual en poblaciones socialmente excluidas. Ha realizado evaluación de programas y de intervenciones de prevención y atención al VIH y actualmente es investigadora del Consorcio de Investigación sobre VIH, SIDA, Tuberculosis, CICIDAT. Y bueno, ella hoy nos va a hablar un poco del uso de una metodología llamada Responding Driven Sampling, RDS, en estudios aleatorios en poblaciones socialmente excluidas. Bienvenida, Sonia, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. No, buenos días. Gracias también a la universidad por invitarme a hablar de este tema que para nosotros ha sido tan importante. Ok, entonces voy a empezar mi presentación. Yo quería decirles primero que me estoy refiriendo a las poblaciones socialmente excluidas, siempre como en esa idea de cómo nombrar a las poblaciones que han sido excluidas durante todo el tiempo y que esto no cause una desconexión o una falta de identificación con los investigadores, porque algunas veces los investigadores tenemos esa suerte de, con el mejor de los propósitos, nos empezamos a desconectar de las poblaciones de estudio. Entonces, ustedes me van a oír decir poblaciones socialmente excluidas, poblaciones en mayor riesgo al VIH, poblaciones con la mayor carga de VIH. Generalmente vamos entre lo que queremos decir como investigadores y cómo seguir conectados y siendo correctos con relación a la exclusión que han sufrido estas poblaciones. Entonces, de manera concreta voy a referirme a estas poblaciones socialmente excluidas y que tienen un mayor riesgo de contraer el VIH o de transmitirlo. Para hacer el seguimiento de la respuesta de los países a la epidemia del VIH, es muy importante tener estudios que vayan marcando en la temporalidad la prevalencia del VIH por todas las dificultades que implica la vigilancia del VIH en tanto que tiene un periodo tan largo en donde puede que las personas tengan VIH y no lo sepan. Entonces, el VIH siempre ha sido un reto en términos de vigilancia de la salud. Entonces, cuando un país quiere hacer un seguimiento de la respuesta contra la epidemia, es importantísimo tener el seguimiento de la prevalencia del VIH y de los comportamientos vinculados a la transmisión de este en las poblaciones que tienen la mayor carga de VIH. Entonces, de ahí que el tema que les voy a presentar eh, ha cobrado mucha importancia porque las poblaciones que tienen la mayor carga de VIH o que la han tenido históricamente, generalmente son poblaciones que por sus comportamientos eh, son estigmatizadas y son socialmente excluidas y socialmente discriminadas. Entonces, es un reto para los investigadores hacer este seguimiento de la prevalencia y de los comportamientos de riesgo para tratar de acercarnos a donde se están sucediendo los nuevos casos y
también poder paliar toda esta carga de VIH en las poblaciones que ya lo padecen, y poder frenar también las epidemias de los países. ¿Y por qué decimos bueno, es obvio, y yo creo que para todos los que me estarán oyendo sabrán que las poblaciones socialmente excluidas en la mayoría de los países, incluidos los países europeos y en Estados Unidos, sigue habiendo esta exclusión social hacia las trabajadoras sexuales, hacia los usuarios de drogas inyectables, los hombres que tienen sexo con hombres, poblaciones migrantes. Entonces, como un indicador, el 60% de los países que reportan a la ONU-SIDA las condiciones legales y las normas que se aplican en sus países relacionadas con el VIH, tienen leyes y políticas que inhiben el acceso a la prevención, la atención y el tratamiento. Imagínense si desde lo legal esa es la circunstancia, cómo es la realidad en donde todavía hasta hace 5 años había países en América Latina en que criminalizaban a los hombres que tienen sexo con hombres. Entonces, estas condiciones hacen que estas comunidades sean difíciles de muestrear de una manera estadísticamente significativa. Es decir, que es muy difícil tener marcos de muestreo y poder llevar adelante muestreos probabilísticos. Como todos sabemos, pues la mejor manera de obtener resultados replicables, resultados comparables, resultados que digamos que puedan servirnos para hacer la vigilancia epidemiológica con métodos fuertes. Generalmente es a través de muestreos, pueden ser simples, sistemáticos, por conglomerados, pero ya que estas poblaciones de las cuales estamos hablando, pues no existen marcos de muestreo, porque son poblaciones que no son visibles. Un hombre que tiene sexo con hombres y que vive en su casa eh, con su familia y que nunca su familia no sabe que tiene sexo con hombres, va a ser muy difícil que nosotros, si llegamos a tocar la puerta de su casa a través de un muestreo, eh, como generalmente se hacen las encuestas de salud, podamos encontrarlo y podamos eh, preguntarle acerca del evento que nosotros estamos queriendo identificar y vigilar. Entonces, pues se han hecho ejercicios, pero se necesitan unas muestras muy grandes o se necesitan métodos que son difíciles de llevar adelante porque son muy costosos y porque tampoco nos dan los mejores resultados, como son ir en los horarios en que las poblaciones están o buscar maneras de que podamos entrevistarlos a ellos solos. Lo cierto es que se ha intentado y ha sido un fracaso y han sido muy costosos. Entonces, ¿cuáles han sido las alternativas? Bueno, se inició con un muestreo que se le llama de tiempo-lugar, que este muestreo lo que hace es que identifica los lugares donde las poblaciones se reúnen, los mapea, los cuenta, los pone en un aparente marco muestreal de lugares de reunión y después se hace una selección de sitios y después se hace una selección aleatoria de personas intentando tener estas 2 etapas de selección, pero el principal problema que tiene este método es que únicamente
se pueden captar a las personas que se reúnen públicamente y que se reconocen públicamente como miembros de estas poblaciones. Y evidentemente siempre había mucha duda en qué pasaba con las poblaciones que estaban más ocultas, como los hombres bisexuales o como las trabajadoras sexuales que tenían otra manera más oculta de reclutar a sus clientes o de tener esta relación con sus clientes, ¿no? Eh, entonces, ese fue o ese es el principal problema, que es un problema grande, porque no tenemos los eh, parámetros de una población, de una parte importante de la población, o que no sabemos qué tan importante es. Y el otro es el muestreo de conveniencia o de bola de nieve, en donde, pues ustedes ya saben, una persona trae a quienes conoce, pero generalmente este tipo de muestreo nos llevaba a que las poblaciones con el mayor número de conocidos o de personas trajeran al estudio a personas parecidas a él y que evidentemente había también población que no era invitada porque llegábamos a la muestra y tampoco sabíamos qué tanta población podía no haber llegado al estudio. Entonces, es que a un grupo de investigadores se les ocurre el método de muestreo por Responding Driven Sampling, conocido como RDS, y que en español también se le dice que los entrevistados traen o reclutan, ¿no? Un muestreo de reclutamiento a través de los entrevistados. Entonces, ¿en qué se basa este método? Este método está basado en cadenas de referencia para alcanzar a poblaciones más ocultas. Inicia con unas semillas, se les llama semillas porque son las primeras personas que traen a los demás reclutados al estudio. Estas semillas se seleccionan de manera no aleatoria, es decir, que en comunicación con los líderes de las poblaciones, el equipo de investigación selecciona a las personas por su diversidad y porque se piensa que pueden incentivar el reclutamiento para el estudio. Las semillas reclutan a personas pares, que a su vez, cuando estas personas llegan al estudio, reclutan a otros pares y así se van generando las cadenas de reclutamiento, haciendo énfasis en las cadenas de referencia para alcanzar a las poblaciones ocultas. ¿Cómo nos aseguramos de tener un control del reclutamiento por referencia? Se hace a través de cupones que traen números de identificación únicos. Este número de identificación nos indica a la persona que reclutó y a los reclutados. Solamente con ver el número sabemos quién lo reclutó y qué número de cadena es. Y bueno, tiene una serie eh, de cosas que están establecidas para tener el control del reclutamiento. Otra premisa del método RDS es que se otorgan incentivos por cada persona que ha concluido su encuesta y que cumple con los criterios de inclusión y que termina la encuesta correctamente. A la persona que nos trajo ese reclutado le damos un incentivo. Generalmente estos incentivos no son no son tan caros ni codiciados para que no nos generen problemas, pero se hace como una forma de incentivar el reclutamiento. ¿Cuál es la teoría que está detrás del RDS? Pues utiliza el principio estadísticos de Markov del primer orden, en donde existen largas cadenas de referencia
que nos indican que la muestra final es independiente a las características de las personas que seleccionamos como semillas. Entonces, también partimos del supuesto de que la muestra final será similar a la población de la que se extrajo la muestra y obviamente es la población que está interconectada a través de una red en la cual nosotros hicimos el reclutamiento. Más o menos, esta es la explicación fácil del reclutamiento por RDS. Se le llama árbol de reclutamiento porque tenemos la semilla, la que se selecciona con los líderes y el equipo de investigación. Esta semilla se le dan 3 cupones, generalmente 3, aunque puede variar el número dependiendo de lo que encontremos en estudios previos, en estudios cualitativos, pero generalmente son 3 cupones y esta semilla nos trae a 3 personas que cumplan con los criterios de elegibilidad para participar en el estudio y una vez que estas 3 personas han participado en el estudio, a cada uno se le dan 3 cupones y entonces estas 3 personas nos traen a sus 3 reclutados en el mejor de los casos, ¿verdad? Porque puede ser que nos traigan 2, que nos traigan 1 o que ese reclutado ya no nos traiga a ninguna persona. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, hay un reclutado que solo trae una persona, otros traen 2, otros 3, pero el crecimiento del reclutamiento, ustedes pueden ver cómo es muy grande y que con cada persona que va trayendo y vamos entregando cupones, se van haciendo olas de reclutamiento. Según lo que hemos obtenido en los estudios por RDS, más o menos a partir de la cuarta, quinta ola, tenemos un equilibrio. Equilibrio le llamamos a que las proporciones de la variable que nosotros estamos que es nuestra principal variable o nuestras principales variables, como podría ser la prevalencia o como podría ser el uso del condón, aunque reclutemos más personas, ya no cambian. Esto nos da un indicativo de que probablemente esa es la proporción que existe en la población de la cual obtuvimos esta muestra y que es obviamente de la red de estas poblaciones. Entonces, bueno, aquí pongo solamente un ejemplo de uno de los primeros estudios que se hizo por RDS y en donde se identificó a través de un miembro de los músicos de jazz de la ciudad de Nueva York a diferentes músicos, ya sea que fueran hombres, mujeres, cantantes, que tocaran determinado instrumento. Y entonces en los colores ustedes pueden ver cómo se encontró una variabilidad de razas, de sexos y de tipo de instrumento que ellos tocaban. Bueno, volviendo nuevamente a los supuestos del RDS, ¿por qué es tan importante hablar de los supuestos? Porque obviamente esa es como en todos los métodos estadísticos, tenemos que revisar una vez que obtenemos la muestra estos supuestos, ¿no? Entonces, este es el primero del cual yo les hablaba, que las proporciones que nosotros estamos observando eventualmente alcanzan el equilibrio. Alcanzan el equilibrio y esto nos indica de que ya el reclutamiento, aunque siguiéramos con las cadenas, ya no va a haber un cambio en estas proporciones. Otro de los supuestos es que las conexiones son recíprocas. ¿Qué queremos decir con esto? Que una persona que vino al estudio y participó, ella también pudo haber sido invitada por la persona que va a invitar. Es decir, que si yo llego al estudio
invito a 3 personas. Obviamente, si esas 3 personas llegaran al estudio y yo no hubiese llegado, yo tendría también la posibilidad de ir porque las conozco y porque nuestra conexión es recíproca. La invitación puede ser recíproca. Y bueno, otro supuesto es que el reclutamiento se da con la misma eficiencia en toda la población. Es decir, que no hay una preferencia entre las personas que invitan, decir, bueno, voy a invitar más a tal tipo de amigos o a tal otro, sino que yo recluto sin distinción, ¿no? Esto es como otro de los supuestos de RDS. Y otro supuesto es que la población de la cual se obtiene la muestra es infinitamente mayor que la muestra. Y bueno, otro que obviamente es la principal característica antes de decidirnos a hacer RDS, es que las poblaciones estén suficientemente bien conectadas con redes sociales activas, cotidianas y que pueden hacernos un reclutamiento vigoroso. Otro de los requisitos es que el reclutamiento no es preferencial y que los reclutados son seleccionados dependiendo de la cantidad de personas que cada persona tenga eh, y que pueda invitar. Es decir, que habrá personas que tienen muchos amigos y muchas personas a quien invitar, amigos que son sus pares con respecto del estudio, ¿verdad? Entonces, nosotros damos a estas personas solo 3 cupones, pero estas personas tienen una probabilidad, digamos que mucho mayor de invitar a otros que personas que tienen pocos conocidos, que son sus pares. Entonces, nosotros necesitamos conocer el tamaño de la red social de cada persona para que con base en esto nosotros demos un peso en el reclutamiento a cada uno de los que vinieron al estudio. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del RDS? Bueno, una ventaja es que el trabajo de campo se nos facilita porque no tenemos que estar nosotros reclutando, sino que la población nos trae a las personas al estudio. Y una de las ventajas más grandes es que se puede alcanzar segmentos que son menos visibles y que no tendríamos manera de traerlos al estudio más que a través de sus pares. Tiene una buena validación externa porque si seguimos el método tal como está planteado, podemos hacer una comparación no solo con nuestros mismos datos en el tiempo, sino que podemos hacer comparaciones con otras ciudades o con otros países. Y bueno, se requiere una cantidad menor de preguntas adicionales, que son las preguntas de la red, preguntas acerca del reclutamiento, y existe un programa de análisis de datos que está disponible y que la verdad el grupo de colegas que trabajan en el análisis de RDS siempre están trabajando arduamente y han agregado mucho mucho mejores paquetes para el diagnóstico de los datos. Entonces, aquí se hablaba de que probables costos más bajos, porque aunque ha habido estudios que han comparado y han encontrado costos más bajos, esto todavía no está tan bien dilucidado, pero dado que encontramos a población más oculta, definitivamente es un método que podría preferirse para poblaciones que estén socialmente conectadas.
Entonces, ¿cuáles son las limitaciones? Evidentemente, en aquellas poblaciones en donde no haya una red social bien conectada, pues no lo podemos hacer. Y necesitamos previamente hacer algún estudio cualitativo rápido para saber cuáles son las características de la población y necesitamos mucha cercanía con los líderes y miembros del grupo para ir haciendo esta verificación. Es imprescindible y algo que cuesta mucho trabajo para el equipo, pero que es imprescindible, es seguir el vínculo entre reclutadores y reclutados. Entonces, el manejo de los cupones es algo que los investigadores debemos tener mucho cuidado. Y lo otro son los incentivos, que pues no siempre se pueden encontrar los mejores incentivos y que puede ser que eso también haga ciertas distorsiones con el reclutamiento si no se eligen bien. Y bueno, otro tema es que nosotros no es tan fácil medir aquellos que rechazan recibir los cupones, ¿no? Y si hay algún, pues algún sesgo selectivo entre quienes rechazan participar o rechazan los cupones. Eso hemos intentado medirlo, pero siempre es difícil. Entonces, hablándoles rápidamente de la historia del RDS, en los años 2000 se generó su uso en encuestas a poblaciones que están socialmente conectadas, poblaciones evidentemente que tienen una mayor carga de VIH o que son socialmente excluidas y que por eso es que se utilizó la metodología RDS. Y bueno, se ha tenido un avance analítico en donde ahora se puede tener el cálculo de los estimadores insesgados basados en estadísticas de probabilidad. Eso creo que es algo muy bueno y que hace que RDS se haya generalizado con esa rapidez. Evidentemente, el uso de RDS nos ha dado una cantidad de datos en poblaciones donde antes no teníamos datos, en donde no teníamos cómo compararlos y en donde era muy difícil hacer la vigilancia tanto del VIH como de los comportamientos vinculados a la transmisión. Sin embargo, o sea, esto es lo que tenemos, pero dado que ustedes pueden ver que los supuestos de RDS son difíciles de cumplir en la realidad. Entonces, el análisis correcto de los datos que nosotros obtenemos con muestreos RDS sigue siendo un desafío. Se hizo un estudio que comparó RDS y TLS para saber, pues, aparte de lo que ya les he dicho, cuál es la ventaja de RDS sobre TLS, eh, pues TLS es un método mucho más fácil de manejar y que, digamos, los investigadores tenemos más posibilidades de tener bajo nuestro control. Entonces, hubo 3 estudios que compararon, que se hicieron de manera simultánea y encontraron, este estudio que se hizo en Guatemala, encontró que los hombres que tienen sexo con hombres, que fueron encontrados a través de un muestreo por RDS, tuvieron comportamientos de riesgos más elevados. Y se comprobó que sí eran a un menor costo, no tan diferente, pero sí era un menor costo. El efecto de diseño en ambos muestreos fue similar y fue más alto del 2.0 y un estudio en usuarios de drogas inyectables encontró además que las tasas de rechazo en comparación con TLS eran mayores en RDS. Entonces,
Estos son unos estudios que se han hecho para comparar y que siguen dando preferencia a RDS. Entonces, ¿cuáles son los desafíos que seguimos teniendo en la metodología RDS? Pues evidentemente cómo poder fusionar las estadísticas con las realidades de la implementación de los estudios. Ese es evidentemente creo que el reto de muchas de las investigaciones. Y cómo hacer cumplir los supuestos aleatorios que descansan detrás de RDS. Y bueno, otro que es importante es que RDS utiliza un muestreo con reemplazo, en donde el tamaño de la muestra es solamente una proporción menor del tamaño de la población, como ya lo hemos dicho, eso es un supuesto. Entonces, y que la muestra final debe ser diferente, independiente de las características de las semillas que nosotros seleccionamos a propósito. Entonces, se han hecho exploraciones empíricas para tener estadísticas más sólidas que lo que intentan es tener métodos diagnósticos que identifiquen que los supuestos sobre los que descansa RDS sean válidos. Entonces, en ese punto es en donde se ha visto que son muy difíciles de cumplir. Se han intentado nuevos estimadores, como es el estimador del muestreo sucesivo, que ya está integrado en el software y que relaja los supuestos del muestreo con reemplazo. Entonces, utiliza siempre el modelo de Markov, pero en un modelo sin reemplazos. Entonces, hay otro que se le llama el estimador asistido, que todavía va más allá de relajar el supuesto de muestreo con reemplazos y los supuestos de la dependencia de las semillas. Sin embargo, estos, como les decía, es un equipo fuerte que todavía está probando cómo tener estimadores robustos que cumplan con los supuestos de RDS. Y por tanto, algunos de estos que ya está probado que efectivamente nos dan estimadores que podemos utilizar, ya se encuentran incorporados al nuevo software que es RDS Analysis, que es, digamos, la última versión del software para analizar datos obtenidos por RDS. Y con esto termino mi presentación. No sé si tienen preguntas. Muchas gracias, Sonia. Yo tengo muchas preguntas. En el chat todavía no hay ninguna, entonces, si me permiten, me gustaría, bueno, uno, agradecerte mucho tu presentación. Eh, Quería pedirte si nos podías contar un poco más, o sea, yo sé que tú has participado en muchos proyectos en los que con esta metodología calculan, por ejemplo, la cantidad de mujeres trabajadoras sexuales que hay en una zona. Entonces, no sé si nos podrías contar un poquito más, o sea, ya nos explicaste qué hay detrás del RDS, de los supuestos, eh, pero un poco como contarnos, o sea, una vez que tienes estas olas y estas redes, cómo se calcula el total de una población, por ejemplo, y cómo se ha utilizado, no sé, estos números para a lo mejor diseñar una propuesta de prevención o de intervención, porque al final si uno no sabe cuántas personas hay, es complicado pedir recursos para tener ciertos programas de intervención o de asistencia. Sí, Teresita, muchas gracias, porque creo que esta pregunta abre como otro campo en el que hemos estado trabajando muy duramente, que es la estimación del tamaño de las poblaciones ocultas o difíciles de encontrar. RDS anteriormente no nos daba esta posibilidad. Siempre buscábamos
cómo hacer la estimación a través de métodos vinculados a las encuestas, pero necesitábamos hacer mapeos, necesitábamos obtener otras fuentes de datos, por ejemplo, de servicios, de pruebas, de servicios de prevención, y después a través de triangulación de datos obteníamos el tamaño de las poblaciones. Ahora RDS está utilizando un método bayesiano, que es una cosa de estadísticos, que nos permite hacer un estimado de la población, pero esto es un método muy nuevo. Nosotros, como lo hemos hecho, ha sido a través de, por ejemplo, entregar un objeto que marca a la población. A este método le llamamos el método multiplicativo del objeto único, en donde nosotros, antes de hacer la encuesta, entregamos, puede ser un calendario, un sticker, algo que ellos recuerden bien, y contamos a cuántas personas se los damos, y después en la encuesta nos aseguramos de preguntar quiénes recibieron este objeto. Este es un método que hemos estado utilizando desde hace tiempo. Ahora se están ensayando captura-recaptura con 3 fuentes de información, en los cuales siempre la encuesta es una de las fuentes, partiendo de que hemos encontrado una muestra aleatoria, una muestra representativa y una muestra que es la que nos da el parámetro para poder utilizar las demás fuentes de información. No sé si con esto respondí a tu pregunta, Teresita. Sí, muchas gracias. Voy a darle la palabra. Catherine Dinamarca me parece que tenía una pregunta y la va a hacer ella. Ahí está. Ok. ¿Me escuchan? ¿Me Sí. escucho? Sí, sí, ya. Sí. Sí, hola profesora, un gusto escuchar su charla. Yo quiero hacerle una consulta porque en el marco de mi estudio de doctorado yo implementé un RDS, pero yo lo Sí. implementé a una población que no está oculta por las razones que usted presenta, sino que es porque no se sabe cuántos son. Es una red de profesionales. Entonces, mi pregunta iba un poco orientada a lo que dice Teresita, porque ¿cómo yo sé que la cantidad de personas que al final logré en el estudio, fueron 474, es representativa de la población de profesionales que no se sabe cuántos son? ¿Cómo yo explico si esto es representativo o no, o eso se escribe en un artículo dentro de las limitaciones de RDS, que simplemente no puedo hablar de representatividad, pero sí puedo hablar de que esta población entrega luces de lo que sería tal vez si tuviéramos un muestreo aleatorio que nos permitiera realizar la estimación de la población real? Eh, Fíjate, Catherine, qué gusto conocerte. Habíamos tenido comunicación por email, pero me da mucho gusto conocerte. Fíjate que efectivamente RDS, eh, ¿por qué estamos hablando tanto de eh, que los métodos de diagnóstico de los datos obtenidos nos den luces acerca de los supuestos? Es porque si nosotros hemos encontrado que existe equilibrio en las variables que son las que estamos nosotros indagando, y por más que entren más olas de reclutamiento, se tiene un equilibrio. Te pongo ese como ejemplo, pero existen otros diagnósticos que se hacen, los de cuello de botella y todo esto, que te indican, según la teoría de RDS, que tu muestra es representativa y que tu muestra es menor a una que tú has obtenido. Para poder decir qué tan grande es la población de la cual extrajiste la muestra, se requería de haber hecho otro tipo de estudios concurrentes o buscar otras fuentes de datos.
Si tú quieres, podemos hablar de otras fuentes que tú tengas y que puedan llevarnos a hacer un cálculo del tamaño de la población de la cual extrajiste la muestra. Pero tú puedes decir que tu muestra es representativa, dado que cumple con los diagnósticos de los supuestos de la metodología por RDS. Entonces, no tiene que ver una cosa con la otra. Tu muestra es representativa, has obtenido resultados que pueden ser comparables con otros estudios similares al tuyo, pero el tema de la estimación del tamaño de población, ese es otro añadido, que si tú quieres podríamos hablar de ello, buscar fuentes. Es un asunto todavía un poco empírico, pero que se ha hecho mucho y que existen muchos ejemplos que podrían guiarnos. No Ya, sé profesora. si respondí tu pregunta. Sí, sí la respondió. Muchas gracias y sí, si podemos conversar después, yo encantada, profesora. Muchas gracias. Ok. Gracias. Voy a darle la palabra a Álvaro Castillo, que tenía una pregunta también. O ahí está. Hola, ¿me escucho? Sí. ¿Sí? Perfecto. Hola, muchas gracias por la presentación, como muy interesante. Mi pregunta tiene que ver con el rol que juega la fase formativa en el diseño de los estudios que ustedes han hecho. En particular, en la medida que van haciendo más, ¿sigue teniendo la misma relevancia esta fase formativa, preparativa para o ya con la información acumulada con los estudios previos les, digamos, suficiente para planificar adecuadamente el estudio? Eso por un lado, y lo otro, si ustedes incorporan generalmente otro tipo de recogida de información dentro de estas muestras. Estoy pensando en estudios mixtos que incorporen tal vez entrevistas u otro tipo de, de, de- de técnicas de investigación que les permita tal vez conocer otros aspectos no incluidos necesariamente en las encuestas que realizan a los participantes. Eso. Muchas gracias. Álvaro, ¿verdad? Sí. Álvaro, creo que das en el clavo en una pregunta que quienes estamos desde hace tiempo haciendo investigación por RDS, llegamos a la conclusión de que el estudio exploratorio tiene más importancia de la que nosotros le dimos al principio. ¿Por qué? Porque en la medida en que nosotros hacemos RDS nos damos cuenta de las limitaciones que puede tener una encuesta. Es decir, si nosotros sabemos que la población está interconectada, pero resulta que esta interconexión cambió después del COVID. Entonces, siempre necesitamos hacer estudios cualitativos previos, y lo que tú planteas es el ideal. De hecho, si nosotros tuviéramos la oportunidad de, al hacer la encuesta, hacer de manera concurrente algunas encuestas, algunas entrevistas a personas participantes con cierta profundidad, por ejemplo, ¿qué le hizo seleccionar a las personas a quienes entregó los cupones? O si alguien le rechazó el cupón, ¿cuáles fueron las razones por las que rechazó aceptar el cupón? Si nosotros tuviéramos de manera concurrente estas entrevistas y que las hiciéramos a lo largo de los estudios, no solo nos indicaría cómo hacer una mejor implementación en el momento,
también nos indicaría cómo hacer un mejor análisis y una mejor interpretación de los datos. Eso es sin duda. Así es que si nosotros tenemos el presupuesto, porque casi siempre todo se reduce a presupuesto, si tuviéramos el presupuesto de que además de la encuesta pudiéramos hacer estas entrevistas en donde recogiéramos temas tan claros como las razones para traer a personas al estudio, a quienes se selecciona y el rechazo, nos daría una posibilidad mucho mejor de interpretación de los resultados. Gracias, Álvaro, porque tu pregunta creo que es muy importante para quienes estamos investigando a estas poblaciones a través de muestreos probabilísticos con RDS. Muchas gracias. Perdón, y perdón que aproveche el que tengo el micrófono. Sí, sí. Respecto a los incentivos, ¿cuál ha sido su experiencia con los comités de ética en particular? Nosotros alguna vez tuvimos una discusión bien amplia y bien, donde no habían acuerdos respecto al tema de los incentivos y también lo que mencionaba, las sugerencias que nos había dado el comité de ética. No sé cómo ha sido la experiencia de ustedes con eso. Pues mira, los comités de ética evidentemente siempre ponen el ojo en cualquier estudio en donde se estén dando incentivos, con toda la razón. Pero lo que ahorita, por ejemplo, estamos haciendo diseñando un estudio en Cuba. Cuba con las particularidades que todos podemos imaginar. Entonces, ¿cuál es el incentivo? Pues en Cuba no hay suficientes condones. Entonces, uno de los incentivos es dar condones, dar lubricantes. Entonces, los primeros estudios en donde también en nuestros países no había suficientes condones o los condones no eran los llamativos que son ahora, por ejemplo, condones de sabores, de colores. También nosotros los primeros estudios tuvimos la gracia de que todavía esto era un buen incentivo, ¿no? Ahora en nuestros países, y obviamente que un comité de ética, ¿qué te va a decir de que tú des condones a una población que no tiene suficiente acceso y que esta es una forma de prevención? Ahora, ¿qué pasa? En que los condones ya no son algo llamativo, algo que pues que realmente sea un incentivo. ¿Qué hemos hecho? Por ejemplo, lo que hacemos es que, por ejemplo, sacamos un promedio de cuánto cuesta llegar al sitio de la encuesta, que generalmente los lugares son céntricos, son anónimos y están, digamos que bien identificados, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Sacamos este promedio de cuánto costaría y se les da a las personas unas tarjetas que casi siempre son de $2, $3, tarjetas de teléfono, ¿no? Que en realidad no es algo que, ¿cómo decirte? Que va a comprar una voluntad, ¿no? Y que va a ayudar a las personas a que estén mejor comunicadas, o sea, nosotros nunca hemos dado dinero, al parecer en Estados Unidos sí lo hacen con dinero, pero nosotros pues luego lo que usamos es dar carteritas para que guarden los condones, cosas de este tipo, ¿no? No son, como te decía, algo ni tan caro ni que pueda distorsionarnos la participación. Y pues siempre lo han aprobado los comités de ética. Siempre lo observan, siempre te lo preguntan y eres muy cuidadoso en que la selección de los incentivos haya sido indagado en el estudio exploratorio con los líderes o con las personas con quienes tú estás trabajando de las poblaciones.
Entonces, digamos que tiene este aval de que las personas que estás estudiando dicen que es un buen incentivo y que, por ejemplo, en ciertas localidades también se ha hecho con como un pequeño bono para comida, pero así de $2, $3, ¿no? Para que se compren lo que quieran, ¿no? De el desayuno, no sé. Esta clase de cosas se hacen. No sé si con eso respondo tu pregunta, Álvaro. Sí, perfecto, muchas gracias. Gracias, Álvaro. Voy a leer un comentario. Felicitaciones, doctora Sonia, y excelente técnica para muestreo. Y más interesante aún, cómo se puede hacer comparaciones entre técnicas de muestreo. Felicitaciones. Y voy a leer una pregunta Gracias. de Nicolás Montalva, que dice, en el contexto de reclutamiento de participantes, se me ocurre que el valor del incentivo está en el ojo de cada quien. ¿Cómo podemos lidiar con el efecto de que los participantes prefieran invitar a aquellos de entre sus contactos que tengan ciertas características que no necesariamente sean similitud? Por ejemplo, que necesiten o valoren más el incentivo, versus elegir un miembro al azar de su red. Ese es uno de los temas con los que tenemos que lidiar, que son los supuestos del RDS. Entonces, no hay otra forma más que hacer un diagnóstico una vez obtenidos los datos para ver si hay una elección preferencial por diferentes variables, ¿no? Que pudiera ser por nivel socioeconómico, que pudiera ser por lugares donde viven, que pudiera ser por tipo de prácticas o que pudiera ser por diferentes cosas, ¿no? Entonces, en el diagnóstico de los supuestos es que nosotros podemos decir teóricamente si hubo o no una elección preferencial. Y como también les decía en la respuesta con Álvaro, hemos intentado, por ejemplo, en algunos estudios, cuando las personas vuelven por su incentivo, porque obviamente las personas que participaron tienen que volver una vez que sus participantes ya vinieron, para que nosotros les demos sus incentivos. Entonces les preguntamos si hubo alguien que rechazó el cupón o si le fue difícil entregar sus cupones. Cuando vienen las personas, les preguntamos qué tipo de relación tiene con quien lo reclutó. Es decir, si es su novio, si es su amigo, si es su compañero de trabajo. Entonces tenemos algunos indicadores. Yo creo, sinceramente, que el incentivo no es algo que, que haya distorsionado la entrega de los cupones, porque lo que hemos observado, por ejemplo, en los estudios de HCH, es que luego tienen mejor nivel académico, tienen lo que nos hace pensar que quizá no estemos llegando a los hombres que tienen sexo con hombres menos estudiados o que están más ocultos o que viven en lugares donde no llegó hasta ahí nuestro reclutamiento. En trabajadoras sexuales, que es otra de las poblaciones en las que podríamos pensar que pudiera ser algo. Sinceramente, no es algo que sea tan caro y ellas pierden no quiero decirlo, invierten el tiempo en ir a nuestro estudio, un tiempo en el que ellas podrían o descansar o trabajar y que no es como ese incentivo económico, no les estamos dando $100, sino apenas sí una pequeña cosa que los puede incentivar a que lleven a sus reclutados. Entonces, yo en los estudios que he hecho creo que no, el incentivo no es algo que distorsione la manera en la que se invitan o se reclutan a los participantes. En otros estudios que también sé que se hacen en donde hay un incentivo, por ejemplo, en el de usuarios de drogas inyectables, que se usan luego incentivos monetarios
Yo en nuestros países no sucede, pero conozco de estudios que lo hacen. Pienso que probablemente sí puede haber pues una selección para quien necesite más de este incentivo para conseguir su próxima dosis, ¿no? Eso creo que es algo que puede afectar, pero también creo que los estudios en usuarios de drogas inyectables son tan difíciles. Creo que es una de las poblaciones más difíciles de estudiar, que al final llegar a una muestra y tener datos de esa muestra y poder hablar de lo que pasa en esas poblaciones, eh, no es que no importen los sesgos que pudieran tener, es que es un gran logro tener datos. Y se está trabajando mucho en cómo identificar los sesgos y cómo asegurarnos de que los supuestos se cumplan. No sé si con esto respondo las preguntas, la pregunta última. Sí, muchas gracias. Voy a leer, hay 2 preguntas más en el chat. Ok. La siguiente pregunta es de Catherine Maya. ¿Cómo podría la estadística bayesiana aportar a estos estudios, en vista que al momento han recopilado información que puede ser insumo? La verdad es que la estadística bayesiana es la que está ahorita, sobre la que se sustentan los métodos de estimación del tamaño de poblaciones vinculados únicamente al muestreo RDS. Hasta el momento todavía no hay tantas publicaciones de esto, ni es un método tan generalizado, pero espero que si un día volvemos a encontrarnos, porque vamos a emplear este método en Cuba, entonces podría hablarles de qué fue lo que pasó en Cuba, con mucho gusto. Y sí, evidentemente una estadística que es lo que está ahorita en boga para RDS. Buenísimo, sí, felices de conocer más sobre tus resultados en Cuba. Voy a leer la siguiente pregunta de Diego. Muy interesante la presentación. Quería saber si utilizando RDS Analyst u otro software similar, uno puede estimar si individuos que comparten o no ciertas características, por ejemplo, género, edad, nivel socioeconómico, y si tienen más probabilidad de estar vinculados en la red estudiada. Sí, por supuesto, eso forma parte de las estadísticas habituales de RDS, en donde para hacer un exploratorio incluimos las variables que nosotros teóricamente sabemos que son las más influyentes. Aparte de que pues hacemos una estadística descriptiva como en cualquier estudio. Excelente. Oye, y una pregunta de seguimiento a eso. Si hay más similitud entre ciertos grupos, o sea, uno lo controla como si hiciera un modelo multivariado, o sea, se controla por género, por religión y por la cercanía entre las redes, o cómo se maneja eso. Sí, de hecho, desde hace tiempo se pueden generar una variable de pesos para determinada variable que tú vas a usar como tu variable indicadora o tu variable de respuesta, y te puedes llevar esa base de datos con tu peso, y entonces puedes hacer modelos multivariados y controlar por las variables que teóricamente tú has definido. Sí, sí, se puede hacer. Desde hace tiempo se hace. De hecho, esa es la manera en la que se explican cuáles son los riesgos a través de modelos multivariados. Buenísimo. Me parece, Sonia, que ya no hay más dudas. Si alguien tiene alguna duda, hable ahora. O igual esperamos invitarte cuando hayas realizado la investigación en Cuba, y ojalá tenerte pronto por acá en físico el próximo año.
Ok, pues la verdad es que agradezco mucho que me inviten a compartir esto porque el gobierno de México actual está poniendo mucho énfasis en cómo uno contribuye a la difusión del conocimiento. Y la verdad es que nosotros como investigadores no nos hemos preocupado mucho de eso. Sobre todo yo que trabajo en una institución prácticamente de investigación y no estoy tan vinculada a la parte académica. Entonces, agradezco mucho, mucho, mucho porque me hace sentir que estoy todavía enlazada a una red de colegas con los que compartimos el conocimiento. Muchísimas gracias, Teresita, y muchísimas gracias a la universidad. Muchas gracias a ti. Espero que sigamos enlazados y que si tienen otra duda pueden escribirme. Sí, yo voy a compartirles tu contacto a los investigadores y ahí te están escribiendo que te invitan a Temuco. Así que Ok, ojalá que podamos seguir colaborando y nada más invitar a todos, mañana miércoles 7, el programa Exploradores del Átomo al Cosmos del canal 24 horas, donde Esteban Calvo, que es el director del Instituto Milenio Sociomed, estará presentando el Centro de Investigación en Sociedad y Salud y lo que hacemos en el centro, y el Núcleo Milenio para la Evaluación y Análisis de Políticas de Drogas. Entonces, quienes se quieran sintonizar a las 3:15 mañana, están todos muy invitados. Y otra vez agradecerte mucho, Sonia, y ahí estamos en contacto. ok, pues muchísimas gracias, Teresita, eres un ángel y que todo te vaya bien. Gracias, Sonia, y muchas gracias a todos por acompañarnos. Hasta luego. Martes. Chao. Chao.